Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los mayores misterios de todos los tiempos, el destino de las tribus perdidas de Israel. ¿Qué sucedió realmente con estas antiguas tribus después de su desaparición? ¿Se perdieron completamente en la historia? ¿O han sobrevivido, escondidas a plena vista entre las naciones? En este video exploraremos fascinantes pistas de la Biblia, indagaremos en descubrimientos arqueológicos, desentrañaremos antiguas leyendas y examinaremos evidencia genética que podría revelar dónde terminaron estas tribus. Te llevaremos en un viaje, desde los desiertos de Oriente Medio hasta las montañas de India, las llanuras de África e incluso los rincones remotos de China. Esta es una historia que abarca continentes, culturas y miles de años. Pero este misterio no es solo historia. La historia de las tribus perdidas es un viaje espiritual, una narración de las promesas de Dios, la esperanza y un poderoso mensaje de restauración que es relevante para todos nosotros hoy en día. Quédate con nosotros hasta el final, mientras revelamos pruebas impactantes y descubrimos si las tribus perdidas han sido halladas. No querrás perderte ni un solo momento de esta investigación reveladora. Antes de comenzar, asegúrate de dar un me gusta si estás emocionado por el tema de hoy. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal para más inmersiones profundas en misterios bíblicos y verdades espirituales. Y si encuentras interesante este video, compártelo con amigos y familiares, difundamos el mensaje y resolvamos este misterio juntos. Nos encantaría saber tus pensamientos, así que deja un comentario abajo. ¿Podrían estar las tribus perdidas entre nosotros hoy en día? Déjanos saber qué piensas. Y comencemos este increíble viaje. La historia de las 12 tribus de Israel comienza con el patriarca Jacob, el nieto de Abraham e hijo de Isaac. La vida de Jacob estuvo marcada por eventos significativos, incluyendo su famoso sueño de una escalera que llegaba al cielo. Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22, y su lucha con un ángel en Peniel, donde Dios le cambió el nombre a Israel. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. ¿Qué significa él lucha con Dios? Génesis, capítulo 32, versículo 28. Este cambio de nombre fue significativo porque marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, simbolizando su transformación y el comienzo de la nación que llevaría su nuevo nombre. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Génesis, capítulo 35, versículos 22 al 26. Cada hijo se convirtió en el antepasado de una de las tribus de Israel. Juntas, estas tribus formaron la columna vertebral de la nación de Israel. Estuvieron unidas bajo líderes como Moisés y Josué durante las peregrinaciones por el desierto y la conquista de Canaán. El período de los jueces vio a las tribus funcionar como una confederación flexible, con líderes como Débora, Gedeón y Sansón surgiendo para liberar a Israel de sus enemigos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con el establecimiento de la monarquía. Bajo el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, las tribus comenzaron a unirse. La unidad se fortaleció bajo el rey David y alcanzó su punto máximo bajo su hijo, el rey Salomón, quien construyó el templo en Jerusalén,
convirtiéndolo en el centro espiritual para todas las tribus. Después de la muerte de Salomón, alrededor del año 930 a.C., el reino enfrentó conflictos internos, lo que llevó a una dramática división el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, este reino incluye a las tribus de Judá y Benjamín con Jerusalén como su capital. Retuvo su lealtad a la descendencia de David, enfatizando la adoración en el templo. El reino del norte, conformado por las 10 tribus restantes, el reino del norte fue liderado por Jeroboam, quien introdujo la idolatría para evitar que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar y desobedecer a Dios, lo que condujo a un trágico destino. Pero, ¿qué sucedió exactamente con estas tribus? ¿Están realmente perdidas o hay algo más en la historia? La desaparición de las 10 tribus de Israel es uno de los episodios más intrigantes y debatidos en la historia bíblica. Comienza con el surgimiento del poderoso imperio asirio, uno de los imperios más poderosos y despiadados del mundo antiguo. Los asirios, conocidos por su destreza militar y avanzadas tácticas de asedio, representaban una amenaza significativa para las naciones circundantes, incluido el reino del norte de Israel. En el siglo VIII a.C., el reino del norte estaba plagado de conflictos internos e idolatría, ignorando las advertencias de profetas como Oseas y Amós, quienes llamaban repetidamente al pueblo al arrepentimiento. En cambio, el reino continuó con sus prácticas de idolatría, incluyendo la adoración de becerros de oro en Betel y Dan, violando directamente los mandamientos de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30. Esta rebelión espiritual debilitó a Israel tanto moral como políticamente, haciéndolo vulnerable a amenazas externas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29, vemos la primera ola de invasiones asirias bajo Tiglat-Pileser III. Capturó varias ciudades, incluyendo Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes y Hazor, y deportó a sus habitantes a Asiria. Sin embargo, el golpe final y más devastador ocurrió en 722 a.C., cuando el rey asirio Salmanasar Finca sitió la ciudad capital de Samaria. Después de un largo asedio, la ciudad cayó y el reino del norte fue destruido. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6. La Biblia registra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6, que los israelitas fueron llevados cautivos y reasentados en las regiones de Jalá, Gozán en el río Abor y las ciudades de los medos. Este evento marcó el comienzo del exilio asirio, un momento trágico en la historia de las 10 tribus. Los asirios emplearon una política deliberada de desplazamiento poblacional, diseñada para quebrar el espíritu de las naciones conquistadas y evitar levantamientos. Deportaban poblaciones enteras de sus tierras natales y las esparcían por los vastos territorios del imperio. En su lugar, los asirios traían colonos extranjeros, creando una población mixta que carecía de una identidad cultural unificada. Esta estrategia servía a 2 propósitos. Número 1, asimilación cultural. Al remover a los israelitas de su tierra y reasentarlos en regiones extranjeras, los asirios esperaban borrar sus prácticas culturales y religiosas distintivas, forzándolos a asimilarse al estilo de vida asirio. Número 2. Prevención de rebeliones. Una población desplazada tenía menos probabilidades de rebelarse contra el imperio. Los israelitas, separados de su tierra natal y esparcidos por diferentes regiones, encontrarían difícil unirse y resistir a sus captores. Esta táctica resultó devastadora para las 10 tribus. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Ya que fueron desconectadas de sus raíces, su tierra y su estilo de vida tradicional. Muchos historiadores y estudiosos de la Biblia creen que fue en este momento cuando las 10 tribus se perdieron, con su identidad disolviéndose gradualmente en las culturas circundantes. La pregunta es, ¿están realmente perdidas las tribus? A lo largo de los siglos han surgido varias teorías sobre el paradero de las tribus perdidas. Una de las leyendas más perdurables es la idea de que migraron a tierras distantes. Algunos dicen que viajaron hacia el este, integrándose en las culturas de Persia, India y China. Otros sugieren que se movieron hacia el oeste, posiblemente influyendo en las civilizaciones europeas y africanas. Algunos investigadores creen que ciertos grupos, como los pastunes en Afganistán, los igbos en Nigeria o los Bnei Menashe en India, podrían ser descendientes de las tribus perdidas. Los estudios genéticos han mostrado algunas conexiones entre estos grupos y el acervo genético de Medio Oriente, pero la evidencia sigue siendo inconclusa. Ahora, exploremos más a fondo los descubrimientos arqueológicos y evidencias de las tribus perdidas. La búsqueda de evidencias de las tribus perdidas de Israel ha llevado a arqueólogos e historiadores por todo el mundo antiguo, desde los desiertos de Oriente Medio hasta las montañas de Asia Central. Aunque la prueba definitiva de su destino sigue siendo esquiva, numerosos descubrimientos arqueológicos han proporcionado pistas intrigantes que respaldan el relato bíblico y ofrecen ideas sobre lo que podría haber sucedido con estas tribus exiliadas. Número 1. Inscripciones hebreas antiguas en Irak e Irán. Una de las piezas de evidencia más convincentes proviene de inscripciones hebreas antiguas encontradas en regiones correspondientes a lo que hoy en día es Irak e Irán, que formaban parte de los imperios asirio y babilónico. Estas inscripciones, que datan de los siglos 8 y 7 a.C., indican la presencia de comunidades israelitas mucho tiempo después del exilio asirio. Los arqueólogos han descubierto tabletas de arcilla y fragmentos de cerámica con nombres e inscripciones hebreas, lo que sugiere que las familias israelitas se asentaron y mantuvieron algunos aspectos de su identidad. Por ejemplo, en las ruinas de Nínive y Nimrud, ambas ciudades importantes del imperio asirio, se han encontrado inscripciones con nombres hebreos como Semaías y Yair. Estos nombres son distintivamente israelitas y apuntan a la presencia continua de israelitas en el corazón del territorio asirio. La Biblia menciona que algunos israelitas fueron reasentados en las ciudades de los medos, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Las excavaciones en la región de Media, ubicada en lo que hoy es el noroeste de Irán, han revelado restos de cerámica con inscripciones hebreas, lo que indica una posible presencia israelita. Estos hallazgos se alinean con los registros asirios que describen la reubicación forzada de pueblos conquistados, incluidos los israelitas, en estas provincias lejanas. Número 2. Tablas asirias confirmando la deportación de las tribus. En el año 2010 se realizó un descubrimiento significativo cuando un equipo de arqueólogos desenterró una colección de tabletas asirias en el norte de Irak. Estas tabletas, que datan de los reinados de Tiglat-Pileser III, Sarmanasar V y Sargón II, proporcionan registros detallados de las conquistas asirias y la posterior deportación de varios pueblos, incluyendo a los israelitas. Entre estos hallazgos se encuentran las tabletas de Nimrud, que contienen registros administrativos que enumeran los nombres de los israelitas deportados y sus nuevos asentamientos dentro del imperio asirio. Las tabletas se refieren a los israelitas como cautivos de Samaria, confirmando el relato bíblico sobre la caída del reino del norte y la reubicación de sus habitantes. Los registros detallan cómo se asignó a los israelitas a proyectos laborales, incluyendo construcción y agricultura, en regiones como Hala y a lo largo del río. Las inscripciones de Sargón II, quien completó la conquista de Samaria, alardean de la deportación de más de 27.000 israelitas. Estas inscripciones,
encontradas en las paredes del palacio en Khorsabad, describen el reasentamiento de los israelitas en partes distantes del imperio. Los registros de Sargón II proporcionan una valiosa corroboración de los eventos descritos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, ofreciendo una rara visión del destino de las tribus exiliadas. Número 3. El ostracón samaritano, evidencia de remanentes israelitas en Samaria. Aunque muchos israelitas fueron deportados, algunos pudieron haber permanecido en la tierra y mezclado con los colonos extranjeros traídos por los asirios. La evidencia arqueológica que apoya esta teoría incluye el descubrimiento del ostracón samaritano, una colección de antiguos fragmentos de cerámica inscritos con registros económicos del siglo VIII a.C. Los ostraca, encontrados en sitios como Samaria y Siquem, enumeran nombres hebreos y transacciones que involucran grano, aceite y vino. El uso de escritura hebrea y nombres sugiere que un remanente de la población israelita permaneció en la región, incluso después de la conquista asiria. Estos israelitas probablemente se casaron con los nuevos colonos, dando lugar a la comunidad samaritana, que es mencionada en el Nuevo Testamento. Los samaritanos, quienes se consideran descendientes de las tribus de Efraín y Manasés, han preservado su propia versión del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El descubrimiento del ostracón samaritano proporciona evidencia tangible de que las prácticas culturales y religiosas de los israelitas. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Persistieron en la región, aunque su identidad fue transformada por el exilio asirio y la llegada de colonos extranjeros. Número 4. La tumba del profeta Nahum en Al-Kosh, Irak. Otra pieza fascinante de evidencia proviene de la tumba del profeta Nahum, ubicada en el pueblo de Al-Kosh, en el norte de Irak. Nahum, quien profetizó contra la capital asiria de Nínive, fue contemporáneo del exilio asirio. La ubicación de la tumba en un pueblo históricamente judío sugiere que una comunidad de israelitas pudo haberse asentado allí, posiblemente descendientes de aquellos exiliados por los asirios. La comunidad judía en Al-Kosh, que existió hasta mediados del siglo XX, sostenía que eran descendientes de las tribus exiliadas. La existencia de este sitio judío antiguo en el corazón del antiguo territorio asirio da credibilidad a la idea de que algunos israelitas permanecieron en la región, preservando sus tradiciones durante siglos. Número 5. Los papiros de Elefantina, un asentamiento judío en Egipto. Los papiros de Elefantina, descubiertos en la isla de Elefantina, en Egipto, proporcionan evidencia de una comunidad judía que existió ya en el siglo V a.C. Aunque estos documentos reflejan principalmente la vida de judíos del reino del sur de Judá, algunos estudiosos sugieren que remanentes de las tribus del norte pudieron haberse unido a ellos, especialmente al huir de las invasiones asirias y más tarde babilónicas. Los papiros revelan que la comunidad judía en Elefantina tenía su propio templo, donde adoraban al Dios de Israel. Este templo era similar en algunos aspectos al de Jerusalén, lo que sugiere una continuidad de las prácticas religiosas israelitas. Es posible que miembros de las tribus del norte exiliadas, que buscaron refugio en Egipto, hayan contribuido a esta singular comunidad judía.
Número 6. El sello de Sema, un funcionario israelita en el exilio. Uno de los descubrimientos más notables es el sello de Sema, un antiguo sello de estampado encontrado en un sitio de excavación asirio. Sello, inscrito con el nombre Sema, siervo de Jeroboam, se cree que perteneció a un funcionario israelita que sirvió bajo Jeroboam II, uno de los últimos reyes del Reino del Norte. La presencia de este sello en un contexto asirio sugiere que funcionarios israelitas de alto rango fueron llevados al cautiverio y posiblemente empleados dentro del sistema administrativo asirio. Esto proporciona evidencia del desplazamiento de la élite de Israel, sugiere una dispersión más amplia de la población israelita. La búsqueda de las tribus perdidas de Israel no solo ha capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos, sino que también se ha convertido en un foco de la investigación genética moderna y estudios etnográficos. En las últimas décadas, varios grupos en todo el mundo han presentado afirmaciones de descendencia de las tribus perdidas, lo que ha despertado un renovado interés en el misterio. Y en algunas de estas afirmaciones están basadas en antiguas tradiciones, otras están respaldadas por emergente evidencia genética, aunque el debate está lejos de resolverse. Número 1. Los Beta Israel de Etiopía, descendientes de la tribu de Dan, uno de los grupos más conocidos que afirma descender de las tribus perdidas. Es la comunidad de Beta Israel, Casa de Israel de Etiopía. Los Beta Israel, también conocidos como los judíos etíopes, han sostenido durante mucho tiempo que son descendientes de la tribu de Dan, una de las 10 tribus del norte exiliadas por los asirios. Las tradiciones orales de los Beta Israel trazan sus orígenes hasta el rey Salomón y la reina de Saba, lo que sugiere que la presencia judía en Etiopía se remonta a la era bíblica. Sus prácticas religiosas, que incluyen la observancia del sábado, las leyes dietéticas y la circuncisión, recuerdan a las costumbres antiguas de Israel. Los Beta Israel también mantuvieron su propia versión de la Torá, escrita en Giz, un antiguo idioma etíope, lo cual refuerza aún más su afirmación de un patrimonio judío distintivo. A finales del siglo XX, el gobierno israelí, reconociendo a los Beta Israel como parte de la diáspora judía, facilitó su inmigración a Israel a través de la Operación Moisés 1984 y la Operación Salomón 1991. Estas operaciones llevaron a decenas de miles de judíos etíopes a Israel, cumpliendo lo que muchos ven como un reencuentro profético moderno. Sin embargo, la autenticidad de su afirmación ha sido un tema de debate, con algunas autoridades religiosas cuestionando los orígenes exactos de los Beta Israel. Los estudios de ADN en los Beta Israel han mostrado resultados mixtos. Si bien algunos marcadores genéticos indican un posible origen de Medio Oriente, otros sugieren un mestizaje significativo con poblaciones locales africanas. A pesar de la evidencia inconclusa, los Beta Israel han sido acogidos por la comunidad judía en general, y su presencia en Israel es vista por muchos como un paso hacia el cumplimiento de la profecía del reencuentro de las tribus. Número 2. El pueblo Lemba de Zimbabue y Sudáfrica, un vínculo semita. El pueblo Lemba de Zimbabue y Sudáfrica presenta uno de los casos más intrigantes en la búsqueda de las tribus perdidas. Los Lemba, que son en su mayoría hablantes de bantú, afirman ser descendientes de comerciantes judíos que se establecieron en África hace siglos. Según sus tradiciones orales, trazan su linaje hasta el antiguo Israel, específicamente la tribu de Leví. Los Lemba observan varias costumbres que son distintivamente judías, incluyendo la circuncisión, las leyes dietéticas kosher, no comen cerdo, y el sacrificio ritual de animales. También tienen la tradición de llevar la estrella de David y afirman haber traído a África un objeto sagrado que se asemeja al Arca de la Alianza. Las pruebas genéticas realizadas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI revelaron que una porción significativa de los hombres Lemba, particularmente aquellos del clan Buba, el clan sacerdotal, portan el haplotipo modal Cohen CMH. Este marcador genético está asociado con los Kohanim, la clase sacerdotal judía que tradicionalmente se cree descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. La presencia del CMH entre los Lemba proporciona una fuerte evidencia de una ascendencia semita, apoyando su afirmación de descendencia de antiguos israelitas, posiblemente de la tribu de Leví. Aunque la evidencia genética es convincente, los orígenes exactos de los Lemba siguen siendo objeto de debate.
Algunos investigadores argumentan que las costumbres judías de los Lemba podrían haber sido adoptadas a través de interacciones con comerciantes árabes o judíos en lugar de una descendencia directa de las tribus perdidas. Sin embargo, el caso de los Lemba sigue siendo uno de los ejemplos más convincentes de una comunidad con posibles raíces israelitas. Número 3. Los Bnei Menashe de India, la tribu de Manasés. Los Bnei Menashe, un grupo de los estados del noreste de India, Manipur y Mizoram, afirman descender de la tribu de Manasés, uno de los 2 hijos de José. Sus tradiciones y prácticas religiosas guardan una sorprendente similitud con las del antiguo Israel. Los Bnei Menashe creen que sus antepasados fueron exiliados de Israel por los asirios y eventualmente migraron a través de Persia, Afganistán, Tíbet y China antes de establecerse en India. Sus costumbres incluyen la observancia del sábado. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. La celebración de festivales judíos como la Pascua y el seguimiento de las leyes dietéticas kosher. Los Bnei Menashe también tienen una tradición de recitar una canción que relata su viaje desde la tierra de Israel, la cual afirman que ha sido transmitida de generación en generación. En el año 2005, el rabinato principal de Israel reconoció formalmente a los Bnei Menashe como descendientes de Israel, permitiéndoles hacer aliyá y migrar a Israel bajo la ley del retorno. Miles de Bnei Menashe se han trasladado desde entonces a Israel, donde han pasado por un proceso de conversión e integración en la comunidad judía. Los estudios genéticos sobre los Bnei Menashe han arrojado resultados inconclusos. Aunque hay indicios de marcadores genéticos de Medio Oriente, la mayoría de su ADN coincide con las poblaciones locales de India. A pesar de esto, sus prácticas culturales y religiosas, junto con sus fuertes tradiciones orales, han llevado a muchos a aceptar su afirmación de descendencia de la tribu de Manasés. Número 4. Los pastunes de Afganistán y Pakistán, tribu perdida o mito cultural. Los pastunes, también conocidos como patanes, son un gran grupo étnico en Afganistán y Pakistán que desde hace mucho tiempo afirman ser descendientes de las tribus perdidas de Israel, particularmente de la tribu de Efraín. Los pastunes observan un conjunto de costumbres conocido como Pashtunwali, que guarda similitudes con las antiguas leyes israelitas. Estas incluyen la circuncisión al 8º día, una tradición de hospitalidad y un estricto código de honor. Muchas tribus pastunes tienen nombres que se asemejan a los de las tribus perdidas, como los Yusufzai, hijos de José. A pesar de las fuertes tradiciones orales que los conectan con las tribus perdidas, las pruebas genéticas de los pastunes han mostrado poca evidencia de ascendencia directa israelita. La mayoría de los marcadores genéticos indican un origen sudasiático, lo que sugiere que cualquier influencia israelita podría haber sido cultural en lugar de genética. Sin embargo, la afirmación de los pastunes sigue siendo un tema de fascinación, especialmente entre los investigadores que estudian los antiguos patrones de migración. Número 5. La investigación genética, un arma de doble filo. En la búsqueda moderna de las tribus perdidas, las pruebas de ADN se han convertido en una herramienta valiosa. Los genetistas han realizado estudios en varios grupos que afirman ser descendientes israelitas,
buscando marcadores asociados con la antigua población judía. Aunque algunos resultados han sido prometedores, la evidencia suele ser mixta y sujeta a interpretación. En algunos casos, las pruebas genéticas han revelado marcadores consistentes con un origen de Medio Oriente, lo que apoya la idea de que estos grupos podrían tener raíces israelitas antiguas. Sin embargo, la complejidad de la migración humana y el mestizaje a lo largo de miles de años hace que sea difícil llegar a conclusiones definitivas. Uno de los principales desafíos al utilizar evidencia genética es distinguir entre la ascendencia israelita antigua y las influencias judías o semitas posteriores. Muchos grupos que afirman ser descendientes de las tribus perdidas podrían haber adoptado costumbres judías y haberse mezclado con poblaciones judías o semitas durante sus migraciones, lo que complica el panorama genético. La búsqueda moderna de las tribus perdidas de Israel es una historia de preservación cultural, fe e investigación científica. Aunque la evidencia sigue siendo inconclusa, las afirmaciones de grupos como los Beta Israel, Lemba, Bnei Menashe y Pastunes ofrecen posibilidades intrigantes que no pueden ser fácilmente descartadas. El renovado interés en estas comunidades, impulsado por los avances en las pruebas de ADN y la investigación histórica, sugiere que el misterio de las tribus perdidas podría estar más cerca de resolverse que nunca. A medida que se realizan nuevos descubrimientos y más comunidades se presentan, la búsqueda continúa. Serán encontradas las tribus perdidas y serán sus descendientes completamente restaurados al pueblo de Israel. Solo el tiempo lo dirá, pero la búsqueda continua sirve como un poderoso recordatorio del legado duradero de los antiguos israelitas y su lugar en la historia en desarrollo. La cuestión de si las tribus perdidas de Israel serán restauradas no es solo una curiosidad histórica, también está profundamente entrelazada con la profecía bíblica y la escatología. A lo largo de las Escrituras, Dios hace promesas sobre el futuro de su pueblo, incluyendo el regreso de las tribus dispersas y la restauración de Israel como una nación unida. Estas profecías han sido una fuente de esperanza e inspiración durante siglos, especialmente entre los creyentes judíos y cristianos, que las ven como evidencia del pacto perdurable de Dios con Israel. Una de las profecías más convincentes sobre el retorno de las tribus perdidas se encuentra en Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 22. Aquí, Dios declara a través del profeta Ezequiel: «Tomaré a los israelitas de las naciones a donde han ido. Los reuniré de todos los lugares y los traeré de vuelta a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey gobernará sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos». Este pasaje es significativo porque aborda directamente la división de las tribus tras la separación del Reino Unido en el reino del norte israelí, el reino del sur Judá, después de la muerte de Salomón. La profecía habla de un tiempo en que esta división será sanada, y todas las tribus serán reunidas como un solo pueblo bajo un solo rey, a menudo interpretado como el rey Mesías, un descendiente de David. El profeta Isaías también habla extensamente sobre la futura reunión de Israel. En Isaías capítulo 11, versículos 11 al 12, está escrito: «En aquel día el Señor extenderá su mano por segunda vez para recuperar al remanente que queda de su pueblo de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará a los dispersos de Judá desde los cuatro confines de la tierra». La profecía resalta varios elementos clave. La mención de una segunda vez sugiere que esta reunión será diferente de la primera que ocurrió con el regreso de los judíos del exilio babilónico. Implica una reunión más completa de todos los israelitas, incluyendo a las tribus perdidas, desde todos los rincones de la tierra. Isaías menciona diversas regiones, tanto cercanas como lejanas, indicando la extensa dispersión de los israelitas. La frase «las islas del mar» sugiere tierras lejanas y desconocidas, reforzando la idea de que las tribus han sido esparcidas mucho más allá de las fronteras del antiguo cercano oriente. La profecía afirma que Dios alzará un estandarte para las naciones, simbolizando un llamado público e inconfundible para el regreso de su pueblo. Este aspecto ha llevado a muchos a creer que la reunión de las tribus será un evento visible y milagroso, demostrando la soberanía de Dios ante el mundo entero. La creencia de que las tribus perdidas serán restauradas antes de la venida del Mesías es un tema central tanto en la escatología judía
como en la cristiana. En el Nuevo Testamento, Jesús alude a la restauración de Israel cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo, capítulo 15, versículo 24. Esta declaración es interpretada por algunos como una referencia a la misión espiritual de reunir y redimir a todas las tribus, no solo a aquellas que permanecieron en la tierra de Judá. El libro de Apocalipsis, la visión de los 144,000 siervos sellados de Dios, Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 al 8, incluyen representantes de cada una de las 12 tribus de Israel. Esta visión suele entenderse como una representación simbólica de la restauración y renovación espiritual de todas las tribus. Sugiere que, en los últimos tiempos, la totalidad de Israel será reconocida y desempeñará un papel significativo en el plan de Dios para la humanidad. Muchos creen que el establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948 fue el comienzo del cumplimiento de estas antiguas profecías. Después de casi 2000 años de exilio, judíos de todo el mundo comenzaron a regresar a su tierra ancestral, un proceso conocido como Aliyá. Esta migración sin precedentes fue vista por muchos como un evento milagroso, una señal de que Dios comenzaba a reunir a su pueblo de la diáspora. El retorno de judíos de regiones tan diversas como Europa, el norte de África, Etiopía y Oriente Medio ha sido considerado un precursor de la eventual reunión de las 12 tribus, incluyendo las tribus perdidas. La inmigración de grupos como los Beta Israel judíos etíopes y los Bnei Menashe de India ha sido particularmente significativa, ya que ellos afirman ser descendientes de tribus israelitas específicas, lo que sugiere que el proceso de restauración ya podría estar en marcha. La restauración de las tribus perdidas es vista por muchos como un evento clave que ocurrirá en los últimos tiempos, coincidiendo con la llegada del Mesías. En Jeremías capítulo 31, versículos 8 al 10, Dios declara: mira, los traeré de la tierra del norte, y los reuniré desde los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, mujeres encinta y mujeres con dolores de parto, una gran multitud regresará. Vendrán con llanto, orarán mientras los conduzco de regreso. Los guiaré junto a arroyos de agua por un camino llano donde no tropezarán. Esta imagen de un retorno gozoso destaca la naturaleza compasiva del plan de Dios para su pueblo. Habla de un tiempo de sanación, reconciliación y el cumplimiento de las promesas de Dios. Las profecías de Ezequiel, Isaías y Jeremías continúan alimentando el interés y la esperanza entre estudiosos y creyentes. Ya sea a través de la arqueología, la genética o la providencia divina, la búsqueda de las tribus perdidas sigue siendo un recordatorio poderoso del pacto inmutable de Dios con Israel y su promesa de restaurar a su pueblo. Mientras miramos hacia el futuro, la pregunta persiste: ¿estamos presenciando las primeras etapas de este cumplimiento profético? ¿Serán encontrados y traídos de vuelta a su hogar ancestral los descendientes dispersos de las 10 tribus? Solo el tiempo lo dirá, pero las Escrituras nos aseguran que el plan de Dios para la restauración de Israel es seguro y se revelará en su tiempo señalado. Entonces, ¿han sido encontradas las tribus perdidas? La respuesta no es del todo clara. Aunque hay muchas pistas intrigantes y posibles conexiones, el misterio está lejos de resolverse. Quizás la verdadera respuesta no se encuentra solo en la evidencia física, sino en el desarrollo del plan divino de Dios, tal como está profetizado en la Biblia. ¿Qué piensas tú? ¿Siguen las tribus perdidas allá afuera, esperando ser redescubiertas, o ya han sido encontradas, ocultas, a plena vista entre las naciones? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más exploraciones de misterios y verdades bíblicas. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.